Hablemos de Kuuki Oyomu. ¿En qué consiste la habilidad de leer el aire? ¿Y por qué es tan importante en Japón? Fuente Brian Lufky, BBC. Cuando subes por una escalera mecánica, ¿te haces a un lado para dejar pasar a otras personas? ¿Y si alguien dice que hace calor en la habitación, corres a abrir la ventana? Si no haces ni lo uno ni lo otro, te tenemos una mala noticia: no eres capaz de leer el aire y tienes un nivel muy bajo de CNV o comunicación no verbal. Conocer las reglas no escritas que rigen la vida social implica comprender el ambiente en el que te mueves, sin importar cómo esté configurado. ¿Cuál es el secreto del éxito de las Shinise, las empresas de Japón que han sobrevivido durante varios siglos? Esa es una habilidad apreciada en cualquier parte del mundo, pero en Japón, donde gran parte de la comunicación tiende a ser indirecta, es la habilidad suprema el saber leer el aire, porque adquiere otra dimensión. Leer el aire, Kuuki Oyomu, en japonés, traducido también como leer el ambiente, es algo que se hace constantemente, y leer mal el aire puede arruinar un buen negocio o incluso una relación amorosa o de amistad, simplemente. En Japón, Kuuki Oyomu está ligado a múltiples ámbitos, desde la tecnología de reconocimiento facial hasta los videojuegos, lo que nos muestra cuán arraigado está en la vida diaria. El año pasado, desde cuando se escribió este artículo, un tuit se volvió viral en este país asiático. Un hombre de negocios conoció a un cliente potencial en Kioto y después de un rato hablando, esta alabó el reloj que tenía el empresario. Al principio, el hombre comenzó a explicarle las funciones del reloj, pero pronto se dio cuenta que lo que realmente el cliente quería decirle es que mirase el reloj y se diese cuenta de la hora que era, para así acabar la conversación. En uno de mis viajes a Japón me contaron una anécdota muy interesante, que cuando una persona no está conforme contigo en su visita a su casa y quiere que te vayas pronto de ella, tiene una costumbre muy curiosa, que es servirte en la misma taza el arroz y el té, porque el arroz es lo primero que te dan cuando llegas a su casa para comer y el té es lo último una vez que has terminado la comida. Así que si te entregan en alguna ocasión una taza con té y arroz, te están diciendo que ya has terminado todo el proceso y no tienes nada más que hacer allí. Rochelle Kopp, quien dirige una compañía de entretenimiento en relaciones culturales, dice que la comunicación indirecta existe en la mayoría de los países, pero que sin duda alguna en Japón es la más prominente. Vamos a hablar de los hikikomori. Los hikikomori son cientos de miles de jóvenes que viven sin salir de sus cuartos. En otras palabras, en Japón es especialmente importante este fenómeno, y de no ser capaz de desenvolverte bien con esta comunicación no hablada, podrías tener muchos problemas en la sociedad. Socialmente se espera de ti que seas capaz de leer los mensajes indirectos, las reglas de comportamiento no escritas y que te desenvuelvas con total naturalidad en el exterior. No siempre pasa. Para Yoko Hasegawa, profesora de japonés en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, poder leer el aire para poder leer el aire con naturalidad hace falta distintos tipos de conocimiento que implican desde el rango cultural al histórico, a la vez que una cierta familiaridad con el interlocutor. No os preocupéis si las imágenes no cuadran con la voz, suele pasar, pero bueno, ya estáis vosotros para pausarlo, verlo y leer los textos, que no hace falta que lo diga siempre. Muchas gracias y continúo con la narración. Dos individuos que se están alabando mutuamente, quién sabe, podrían ser en realidad archienemigos. ¿Qué palabra? Archienemigo. ¿Cómo suena? Sí, es así. Y si no puedes leer el aire, podrías hacer algún mal movimiento, algún mal comentario que terminara por aumentar la hostilidad latente entre ambos y que acabase en esa discusión como la que estamos viendo. Increíble. ¿Cuántas discusiones no se evitarían si supiésemos leer el aire con calma, con tranquilidad y con paciencia? Debido a que muchas veces nuestro conocimiento es inadecuado, es muy difícil leer el aire en espacios sociales en el país que sea. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se hace y no hacer juicios de valor simplemente por una actitud. Hay mucho más detrás. En Japón, por ejemplo,
Si estás hablando alto en un vagón del tren en el que todos están en silencio y sigues hablando a un cliente que ha perdido el interés en ti en esa conversación, estás corriendo un serio riesgo de ser encasillado como KY, un término peyorativo que viene a traducirse como Kuji ga yomenai, o en español, incapaz de leer el aire o más tonto que abundio. Mínimo, en todos los grupos vas a encontrar un par que se consideran KY, que le dice, según la BBC, Shinobu Kiyatama, editor de la publicación académica Personalidad y Psicología Social y profesor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Muchas veces estas serán excluidas de discusiones importantes en distintas organizaciones y a veces incluso el no saber el aire en una de las conversaciones es una de las razones por las que un niño es víctima de acoso en la escuela. Si para ti leer el aire resulta estresante, esto es un problema que debemos tratar, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de bullying, de estrés y de mal humor que hay siempre en las calles. Aprender a leer el aire implica saber identificar las señales no verbales. David Matsumoto, profesor de psicología de la Universidad Estatal de San Francisco, se ha dedicado a estudiar lo que él llama las microexpresiones, tics faciales e involuntarios que pueden revelar las verdaderas emociones de las personas. Por ejemplo, un cliente te dice que está contento con el trabajo que estás haciendo, pero una contracción muy sutil de los labios o el arqueo de las cejas podría significar que no está siendo honesto del todo. Notar estas microexpresiones, junto a otros signos de comunicación no verbal, es fundamental en toda interacción sin importar dónde estés. El silencio es una buena pista no verbal de que algo va mal. Cambiar de posición también lo es, según Matsumoto. Todo esto forma parte del lenguaje no verbal que ayuda a entender el significado del contexto, añadió. Matsumoto dirige Jumitel, una compañía que realiza talleres sobre cómo descifrar mejor las microexpresiones y otras señales no verbales que hacemos a diario. Pero no es el único. En Tokio, el investigador, que me atasco mucho, Kenji Shimizu, dirige el Instituto para las Ciencias y los Seres Sensibles en la situación del análisis social. Toma nombre. Shimizu señala a sus alumnos la mayoría de estas cosas, de las cosas que vemos a diario, de los empresarios japoneses y de los funcionarios, las vemos muy sesgadas y debemos entender cómo mejorar las microexpresiones para entender el funcionamiento del mundo y no llevarnos disgustos. Matsumoto utiliza un sistema desarrollado por el psicólogo Paul Ekman, quien acuñó el término y describe estos sutiles cambios faciales como filtraciones emocionales involuntarias. Shimizu utiliza material, además, visual para mostrar a sus clientes varios ejemplos de la vida real. Uno de ellos es la famosa entrevista que se hizo en 2007 al beisbolista Alex Rodríguez, en la que mintió sobre si se había dopado o no para mejorar su rendimiento, y un rictus en el costado de la boca pone en duda sus propias palabras. Para hacer su análisis, el experto utiliza un software que analiza mediante una cámara en tiempo real 7 emociones básicas del ser humano que expresan en el rostro. Si notas el disgusto de alguien, como por ejemplo la nariz arrugada, o la ira, el ceño fruncido, labios tensos, aun cuando estén disfrazadas con una sonrisa, deberías tomar en consideración estas señales y preguntarle a la persona qué es lo que realmente quiere, piensa o realmente debería decir, anotó Shimizu. Aplicando el sistema, ahora descifrar el lenguaje corporal es solo una parte de la habilidad mucho más extendida que el saber leer el aire. También se trata de desentrañar el contexto de la situación. Esto es especialmente importante en Japón, un país donde los mensajes no siempre son hablados, sino implícitos o inferidos. Leer el aire está tan arraigado en la cultura japonesa que incluso hay un videojuego que habla sobre el tema. Kukiyomi, o Considéralo. Se lanzó para la plataforma de Nintendo Switch el mes pasado, de cuando se escribió este artículo. Al jugador se le presenta un centenar de situaciones delicadas y obtiene puntos cada vez que es capaz de leer el aire de manera adecuada. Uno de estos escenarios muestra un viaje en el tren donde el asiento junto a ti está libre. De un momento a otro, una pareja se sube en tu vagón. ¿Qué haces? Si les viene el aire, te levantarás y dejarás que los dos integrantes de la pareja se puedan sentar juntos. Bueno, ya veremos qué pasaría. En fin,
Mejorar tu lectura es importante. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la lectura del aire, especialmente en los casos en que desconocemos las claves culturales? Bien, parte del proceso es ponerse en los zapatos de la otra persona, dice Kitayama. Incluso, aunque parezca estresante, puedes estar seguro que es la mejor solución. Puedes cultivar estas habilidades como cualquier otra. A veces la práctica lleva a la perfección y Hasegawa recomienda un proceso de prueba y error a través de la sociabilidad, y así es como realmente se cultiva el deseo de comportarse bien con los demás. Tener incluso un poco de conocimiento del contexto cultural ayuda a saber qué hacer a continuación, agrega Matsumoto, ya sea que estés mirando la cara de alguien o leyendo una sala. Todo se remite a algunas nociones básicas como ser respetuoso con la otra cultura y mostrar interés. Si estás interesado, eso ayudará a escuchar mejor, a ser un oyente activo y también un observador muy atento, dice Hasegawa. El Kuuki Oyomu definitivamente te obliga a prestar atención y a pensar en las señales que están emitiendo las demás personas que te rodean, dice Cobb. Este es un buen hábito para cualquier empresario, persona y cualquier gente que quiera desarrollarse en este mundo sin importar la situación en la que se encuentre. Ya sabéis, espero haberme explicado bien, a pesar de haberme atracado un montón de veces. Sé que es un término complicado, pero saber leer el aire evitará muchas discusiones y muchos malos entendidos, sobre todo en países que son muy irónicos y que tienden a decir una cosa mientras están pensando otra. Os recomiendo la serie Miénteme, está bastante bien, en la que se habla bastante de estos temas y sobre la interpretación gestual. ¿Y vosotros? ¿Aprenderéis a visualizar y a leer el aire? ¿Sois honestos a la hora de expresaros? ¿Ayudáis a la gente? Ya me diréis. Namaste y cuidaros mucho.